Sabes lo que tienes que hacer. No es una corazonada débil, ni una idea pasajera. Es una certeza que vuelve una y otra vez. Aparece cuando estás en silencio, cuando miras tu vida con honestidad, cuando comparas lo que eres con lo que sabes que podría ser. Sabes qué decisión llevas demasiado tiempo postergando. Sabes qué hábito te está drenando. Sabes qué relación ya no suma. Sabes que parte de tu rutina no tiene sentido y aún así no te mueves. No avanzas. No cambias. No sostienes. Y esa quietud no es calma, es peso. Lo más duro no es seguir igual. Lo más duro es la conciencia. Es saber que no estás confundido. Es saber que no te falta información. Es saber que no eres incapaz. Y aún así, verte repitiendo los mismos ciclos, esa distancia entre lo que sabes y lo que haces, se convierte en una carga silenciosa. Una que no se ve desde afuera, pero que por dentro desgasta todos los días un poco más. Quédate hasta el final porque este no es un video para empujarte, ni para presionarte, ni para decirte que todo depende de tu fuerza de voluntad. Este video existe para ponerle palabras a algo que probablemente ya sentías, pero no sabías cómo explicar. Y cuando algo interno se nombra con claridad, deja de dominarte desde las sombras. Durante años nos enseñaron que el cambio es una cuestión de disciplina, que el que no avanza es porque no quiere, que el que no cambia es porque es flojo, que el que se estanca es porque no se esfuerza lo suficiente. Pero esa narrativa es incompleta y para muchas personas es directamente dañina, porque hay gente que se esfuerza mucho, que piensa mucho, que analiza mucho, que se exige mucho y aún así no logra moverse. Vivimos en una época donde saber no es el problema. Todo está explicado. En todo está disponible. Métodos, estrategias, hábitos, sistemas, planes. Nunca fue tan fácil aprender qué hacer. Y nunca fue tan difícil hacerlo. Eso nos obliga a mirar más profundo. Porque cuando la información deja de ser el obstáculo, lo que queda es la estructura interna desde la que intentas aplicarla. La mayoría de las personas que no cambian no están dormidas. Están despiertas. Demasiado despiertas. Son conscientes de sus patrones, de sus errores, de sus contradicciones. Y eso, lejos de ayudar, a veces las paraliza más, Sam. Porque cuando eres consciente pero no actúas, la mente empieza a volverse contra ti. Empieza el diálogo interno duro. Empieza la autocrítica. Empieza la sensación de estar fallándote a ti mismo. Pero aquí aparece una verdad que cambia la perspectiva completa. Si sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, no es porque seas débil, es porque hay un conflicto interno que no estás viendo. Un conflicto entre la parte de ti que quiere crecer y la parte de ti que quiere protegerse. Tu mente no tiene como objetivo principal que vivas tu mejor versión. Su objetivo principal es que sobrevivas, que no te expongas demasiado, que no pierdas lo que ya conoces, que no te pongas en riesgo emocional. Para la mente, lo familiar es seguro, aunque sea incómodo, aunque sea frustrante, aunque te mantenga pequeño. Por eso muchas veces sigues en lugares que ya no te representan. Por eso repites dinámicas que ya entendiste. Por eso sostienes hábitos que sabes que no te hacen bien. No porque no puedas soltarlos, sino porque una parte de ti cree que soltarlos implica perder algo más grande. Perder identidad, perder estabilidad, perder una historia que te explica. El estancamiento, visto desde este lugar, deja de ser un defecto, se convierte en una estrategia. Inconsciente, sí, en limitante, también, pero estrategia al fin. Una forma de mantenerte en terreno conocido, una forma de evitar el vértigo de lo nuevo. Cada vez que estás a punto de cambiar algo importante, observa lo que pasa dentro de ti, no en el plano de las ideas,
sino en el cuerpo. Aparece una tensión, un cansancio repentino, una duda que no estaba antes. Una urgencia por distraerte, una excusa razonable. Eso no es falta de ganas, es tu sistema nervioso interpretando el cambio como amenaza. El problema es que nadie te explicó esto. Te enseñaron a empujar, no a escuchar. Te enseñaron a exigirte, no a comprenderte. Y entonces intentas cambiar a la fuerza, te obligas, te presionas, te prometes que esta vez sí y durante un tiempo funciona. Pero como no hay alineación interna, tarde o temprano el sistema se revela y vuelves al punto inicial, pero con más culpa. Así se forma el ciclo más peligroso de todos: intento, fracaso, autoataque, identidad de bloqueo. Cada repetición refuerza la idea de que tú eres el problema, cuando en realidad el problema es la estrategia. El cambio real no empieza con acción, empieza con coherencia interna. Empieza cuando la versión de ti que quiere avanzar deja de pelear con la versión de ti que tiene miedo. Empieza cuando entiendes que no necesitas eliminar esa resistencia, sino integrarla. Mientras intentes actuar como alguien que todavía no sientes que eres, cada acción se sentirá pesada, artificial, insostenible. Pero cuando la identidad empieza a ajustarse, cuando la percepción interna cambia, la acción deja de ser un esfuerzo heroico y se vuelve una consecuencia natural. Por eso hay personas que parecen cambiar sin luchar, no porque tengan más disciplina, sino porque ya no están divididas. Lo que hacen coincide con cómo se ven. No hay fricción, no hay guerra interna. Y aquí está una de las preguntas más importantes que puedes hacerte. No qué tengo que hacer, sino qué versión de mí está intentando hacerlo. Porque si esa versión todavía se siente pequeña, insegura, amenazada, cualquier cambio grande se vivirá como una agresión interna. Cambiar implica perder algo siempre. Aunque ganes mucho más, puede implicar perder una excusa, perder una identidad cómoda, perder la posibilidad de decir no pude. Y la mente se aferra a eso con fuerza, porque esas historias también protegen. Por eso el bloqueo no se resuelve con fuerza de voluntad, se resuelve con conciencia, con honestidad brutal, con la capacidad de sentarte contigo mismo y escuchar lo que normalmente tapas con ruido, productividad o distracción. La próxima vez que sepas lo que tienes que hacer y no lo hagas, prueba algo distinto. No te juzgues, no te insultes, no te prometas castigos. Detente y pregúntate con sinceridad: ¿qué cree tu mente que perdería si cambias? ¿Qué riesgo está intentando evitar? ¿Qué dolor cree que te ahorraría manteniéndote donde estás? Esa respuesta, aunque incómoda, es el inicio de la transformación real, porque cuando ves el miedo, deja de controlarte desde la sombra. Cuando entiendes la resistencia, deja de sabotearte. Cuando alineas las partes internas, la acción deja de ser una lucha. Aquí está la verdad que libera. De verdad, no estás roto, no estás atrasado, no estás fallando. Estás exactamente en el punto donde el crecimiento deja de ser superficial y se vuelve profundo. Ese punto no lo alcanza cualquiera. Lo alcanzan las personas que ya despertaron, pero todavía no aprendieron a moverse sin pelear consigo mismas. Si este mensaje te está resonando, no es casualidad. Significa que ya no te conformas con empujarte. Quieres entenderte, y ese es el comienzo de un cambio mucho más sólido. Suscríbete. No por mí, por ti. Porque este tipo de trabajo interno no se hace en un solo video. Es un proceso. Y si llegaste hasta aquí, es porque estás listo para mirarte con más verdad y menos violencia interna. Quiero dejarte con una reflexión final. Una que no busca darte una respuesta rápida, sino acompañarte después de que el video termine. El día que dejes de preguntarte ¿por qué no puedes cambiar? Y empieces a preguntarte ¿desde qué versión de ti estás intentando hacerlo?
ese día, la lucha se detiene. Y cuando la lucha se detiene, aparece el movimiento. El siguiente video no es una continuación cualquiera, es un paso más profundo en esta misma dirección. Ahí vamos a entrar en la estructura mental que usan las personas que sí se transforman sin romperse, sin forzarse, sin vivir en guerra consigo mismas. Porque cuando entiendes tu mente, la acción deja de ser un problema, se convierte en una consecuencia. Y eso es lo que siempre estuvo faltando. Porque cuando entiendes tu mente, la acción deja de ser un problema, se convierte en una consecuencia. Y aquí es donde empieza una parte aún más profunda del proceso, una que casi nadie explica, porque no es cómoda, no es rápida y no vende promesas fáciles. Es la parte donde te das cuenta de que no solo has estado intentando cambiar comportamientos, sino que has estado intentando cambiar resultados sin tocar la estructura que los genera. La mayoría de las personas intenta transformar su vida como si fuera un problema externo. Cambian horarios, cambian rutinas, cambian objetivos, cambian planes, pero siguen siendo la misma persona por dentro. Siguen reaccionando igual ante el miedo. Siguen interpretando el esfuerzo como amenaza. Siguen asociando el cambio con presión. Y desde ese lugar, cualquier mejora es temporal. Aquí hay algo fundamental que necesitas entender. Tu mente aprende por repetición emocional, no por lógica. Puedes entender racionalmente que algo te conviene, pero si emocionalmente lo asocias con peligro, pérdida o tensión, tu sistema va a resistirse. No importa cuántas veces lo repitas, no importa cuántos libros leas, no importa cuántas veces te lo prometas. Por eso hay personas que saben exactamente qué deberían hacer, y aún así sienten un nudo interno cada vez que intentan hacerlo. Ese nudo no es casual, es una señal. Es información. Es tu mente diciendo que todavía no se siente segura con esa versión de ti. Y aquí aparece una pregunta clave que casi nadie se hace. ¿Qué parte de mí se vería amenazada si realmente cambiara? No si lo intentaran, si cambiara de verdad, si sostuviera el cambio, si no pudiera volver atrás. Muchas veces, lo que está en juego no es el hábito, ni la disciplina, ni el esfuerzo. Lo que está en juego es la identidad. Cambiar implica dejar de ser alguien. Y aunque no te guste esa versión antigua, también te es familiar. Te explica, te justifica, te da un lugar. Cuando dejas de ser la persona que siempre lucha, que siempre intenta, que siempre está en proceso, te enfrentas a algo nuevo. Te enfrentas a la responsabilidad de sostener una versión distinta. Y eso genera vértigo, porque ya no puedes esconderte detrás del intento. Ya no puedes decir que todavía estás en camino. Estás ahí. Por eso muchas personas se quedan atrapadas en el intento eterno, en la preparación infinita, en el aprendizaje constante, sin aplicación real. Porque ahí hay movimiento sin riesgo. Hay sensación de progreso sin exposición. Y la mente lo prefiere, pero llega un punto en el que esa estrategia empieza a doler más que el cambio. Llega un punto en el que ya no puedes engañarte, en el que el costo de seguir igual supera el miedo a avanzar. Y si estás escuchando esto con atención, probablemente estés cerca de ese punto. Aquí es donde el crecimiento deja de ser inspirador y se vuelve incómodo, porque empiezas a ver tus excusas con claridad. Empiezas a notar cómo te saboteas con argumentos inteligentes. Empiezas a darte cuenta de que no es que no puedas, es que hay algo que todavía no estás dispuesto a soltar. Y ese algo suele ser una historia sobre quién eres, sobre lo que te pasó, sobre por qué eres así. Historias que alguna vez te protegieron, pero que ahora te limitan. Y soltarlas se siente como traicionarte. ¿Cómo dejar atrás una parte de ti que sobrevivió gracias a ellas? Por eso el cambio real siempre incluye un duelo silencioso, el duelo por la versión de ti que ya no va a seguir existiendo, aunque no fuera feliz,
aunque no fuera plena. Era conocida, era tuya. Este es el nivel donde muy pocas personas llegan, porque aquí ya no sirve la motivación. Aquí no sirven los consejos rápidos. Aquí no sirve copiar rutinas ajenas. Aquí tienes que sentarte contigo mismo y reconocer que estás protegiendo al no cambiar. Y cuando haces eso, algo importante ocurre. La resistencia empieza a transformarse. Ya no es un enemigo, ya no es un obstáculo. Se convierte en un mensaje. Y cuando entiendes el mensaje, ya no necesitas el bloqueo. Esto es integración a no lucha. No imposición, integración. Cuando las partes internas dejan de pelear, la energía que antes se iba en resistencia queda disponible para avanzar. Y por eso, de repente, personas que estuvieron años bloqueadas empiezan a moverse con una naturalidad que sorprende incluso a ellas mismas. No porque se volvieron más disciplinadas, sino porque dejaron de estar divididas. Aquí es donde quiero que prestes mucha atención. El cambio sostenible no se siente heroico, no se siente épico, no se siente como una batalla ganada. Se siente tranquilo, se siente lógico, se siente coherente en sí. Siente como algo que simplemente encaja. Si el cambio que intentas te hace sentir constantemente tenso, presionado, en lucha contigo mismo, probablemente no estás cambiando desde el lugar correcto. Estás empujando, no alineando. Y aquí viene una verdad que puede incomodar, pero libera. No todo cambio debe hacerse ahora. A veces, la mente necesita tiempo para reorganizarse, no para postergar eternamente, sino para entender que no está en peligro. Forzar ese proceso suele generar retrocesos. Escucharlo genera avances silenciosos, pero reales. Esto no significa quedarte inmóvil. Significa moverte con conciencia. Significa dejar de castigarte por no avanzar y empezar a preguntarte qué necesitas entender para poder hacerlo sin romperte. La pregunta correcta no es qué hábito debería implementar. La pregunta correcta es qué versión de mí necesitan hacer para que ese hábito sea natural. Porque cuando la identidad cambia, el comportamiento la sigue. Y esa identidad no se construye repitiendo frases. Se construye viviendo pequeñas experiencias de coherencia, cumpliendo acuerdos internos simples, demostrándote, no gritándote, que puedes confiar en ti. Aquí empieza un camino distinto, menos espectacular, más profundo a menos visible, mucho más real. Si llegaste hasta aquí, no estás buscando soluciones rápidas. Estás buscando verdad. Y eso ya dice mucho de ti. Dice que ya no quieres vivir empujándote. Quieres vivir entendiéndote. Por eso, este no es el final del mensaje. Es un punto de transición. En el siguiente paso, vamos a bajar todo esto a una estructura clara, a un sistema mental que te permita moverte sin violencia interna, sin exigencia tóxica, sin guerra contigo mismo. Porque cuando el cambio nace desde la comprensión, no necesitas fuerza de voluntad para sostenerlo. Anse sostiene solo. Y si esto que estás escuchando te incomoda y te alivia al mismo tiempo, es una buena señal. Significa que algo se está reordenando dentro de ti. No lo fuerces, no lo aceleres. Obsérvalo.